Que Dios te bendiga. Soy Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida. En este momento vamos a compartir un pasaje de la Biblia. Aparece en Éxodo en el capítulo 5 y voy a leer como base los versos 19 al 23 que dice de la siguiente manera. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá en nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues los habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. La voluntad de Dios era que el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo que él escogió desde el tiempo de Abraham para que llevara su nombre y para que diese a conocer el nombre de Jehová a las demás naciones, y no solo el nombre, sino los poderosos hechos de Dios. Este pueblo que estaba cautivo en Egipto, Dios quería darle libertad. Y para eso llamó a Moisés. Moisés tenía la encomienda de liderar a este pueblo y llevarlo desde Egipto a la tierra de Canaán, a una tierra que, como dice la Escritura, fluía o fluye leche y miel, que lo que significa es a una tierra próspera. Dios iba a bendecir a este pueblo y le iba a usar como testigo para bendición a todas las demás familias y naciones de la tierra. Y para esta grande empresa, el llamamiento que recibió Moisés tuvo las primeras dificultades cuando Moisés se decidió a encaminarse a cumplir esa visión que Dios le había dado. Dios le había dicho: ven por tanto y te enviaré ahora a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso aparece en Éxodo capítulo 3, verso 10. La visión para la liberación de este pueblo no fue dada a la gran cantidad de hombres y mujeres que estaban en cautiverio y que clamaban delante de Dios en su crisis, en sus problemas. El hecho de que se agravara su servidumbre hizo que clamaran delante de Dios. Cuando Moisés se encamina a hacer la obra de Dios, recibió las primeras oposiciones y los primeros problemas. Cuando tú y yo aceptamos el llamado de Dios para hacer una grande empresa, una grande tarea en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre, Dios nos va a mostrar qué quiere que hagamos. Nos va a dar una visión y nos va a dar una misión. En el Salmo 103, el verso 7, la Biblia afirma: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Quiere decir que cuando Moisés aceptó, después de muchas excusas, el llamado de Dios, y lo hizo posiblemente porque reconocía que había una gran magnitud en la tarea, en la visión, en lo que Dios quería que él hiciera, y que tenía también posiblemente miedo de regresar a Egipto, donde él había matado a una persona egipcia y había estado huyendo por 40 años.
Una vez se decidió y aceptó ese llamado, y fue donde Aarón, su hermano, y le comunicó lo que Dios le había dicho y para qué lo había escogido, y cómo Dios escogió como ayudante a Aarón. Esa noticia de la visitación que llegó luego de Aarón al resto del pueblo judío, del pueblo hebreo, causó una grande alegría, un grande gozo que provocó la adoración delante de Dios. La oración de ellos comenzaba a tener una respuesta. Recibieron un mensaje de que Dios había escuchado su clamor, que había llamado a Moisés y que se iba a iniciar el proceso de liberación de sus vidas para que salieran de la esclavitud. Y cuando recibieron esa noticia de labios de Moisés y de Aarón, el pueblo creyó, dice la Biblia, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Una vez que Moisés inició esa encomienda, hablándole a Aarón, hablándole a la nación de Israel, inmediatamente comenzó la oposición y se multiplicaron los problemas. Faraón rechazó el reclamo de Dios y agravó la servidumbre de los israelitas. En el capítulo 5 de Éxodo, versos 1 al 18, que no leí, sino que comencé en el 19, describen cómo Faraón se molestó, se enojó, que fueran a solicitar de parte del Dios de Israel su liberación. Y lo que les dijo fue: ustedes están demasiado ociosos. Ahora no se les va a proveer la paja, sino que ustedes tendrán que salir al desierto, recoger la paja, hacer el lodo para hacer los ladrillos, y no se les va a disminuir la tarea. Tendrán que cada día hacer la misma tarea que antes, pero esta vez no se les dará, no se les proveerá la paja que necesitan. Moisés apareció delante de Faraón y Faraón rechazó su reclamo. Los capataces de Israel fueron donde Faraón y Faraón rechazó su reclamo. Y precisamente por este inicio de la acción de Moisés y por las acciones de los capataces hebreos que fueron delante de Faraón, Faraón agravó la servidumbre de este pueblo. Y entonces, en un momento en el que Moisés y Aarón están saliendo de la presencia de Faraón y los capataces que fueron a reclamar se los encuentran, entonces le dijeron a Moisés y Aarón: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. La crisis se agravó. Ahora tenían no solamente la opresión por la servidumbre, sino el miedo con la posibilidad de que fueran muertos. Es posible también que algunos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hayamos sentido esa opresión del enemigo, hayamos sentido esa situación donde nos sentimos que estamos en servidumbre, atados, pero Dios quiere traer la liberación a nuestras vidas, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Esa noticia original que provocó la adoración del pueblo porque Dios había escuchado su clamor, ahora tenía las primeras oposiciones. Cuando eso sucedió, Moisés fue delante de Dios también a reclamarle. Moisés, que era el líder, que había recibido el llamado de Dios, que había tenido la visión extraordinaria, sobrenatural, ahora cayó en una crisis de fe. Cuando se ve frustrado por el fracaso cuando fue frente a Faraón,
y ver que el inicio del cumplimiento de la visión de Dios para su vida y para el pueblo tenían oposición, entonces dice la Biblia que se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Interesante que el pueblo durante décadas y siglos estuvo orando, pidiendo liberación. Y ahora que se encomendaron al Dios genuino, verdadero, a Jehová Dios, Dios de sus antepasados, y Dios comienza a mostrarse con gloria y con poder, dando una visión a Moisés, y Moisés testificándole a Aarón y al pueblo, y de pronto lo que era la alegría de escuchar de que Dios había oído su clamor, ahora con la oposición y el agravar su servidumbre, hace que tengan miedo y hacen que el líder que había sido llamado, Moisés, caiga en una crisis de fe y se queje delante de Dios. A mí me parece que todos nosotros en algún momento también nos hemos quejado delante de Dios. Cuando vemos que aquello que Dios nos dijo no se está cumpliendo, sino que por el contrario, todas las cosas apuntan a que no va a suceder, porque lo que ha acontecido a partir del momento en que iniciamos la obra es todo lo contrario a lo que nosotros esperábamos. El pueblo no había sido liberado, sino que aumentó la opresión, la agonía, la amargura, y eso sucedió a causa de las gestiones que Moisés había estado haciendo en obediencia a lo que Dios le dijo. Lo que quiero decirte es, si tú y yo actuamos en obediencia a lo que Dios nos ha dicho, debemos estar claros que vamos a recibir oposición. Y debemos prepararnos para vencer esa oposición. Moisés tropezó con la realidad inmediata, cayó en una crisis de fe y se quejó delante de Dios en oración diciendo: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Yo no sé cómo usted se ha sentido en algún momento donde ve que todo lo que Dios le dijo está pasando de manera contraria. Y que la gente a la cual usted ha inspirado, ha hablado, ha motivado para ir a esa grande empresa, comienzan a reclamarle y comienzan a decir: no vemos lo que tú nos dijiste, y comienza la duda a minar la fe. Este conflicto entre la duda y la fe siempre se ha dado. Lo importante es permanecer creyendo y dar pasos, actuar con fe, sabiendo que el que prometió es fiel y verdadero. Si te has identificado como líder con Moisés y con esta situación particular que se describe en el capítulo 5 de Éxodo, y comenzaste movido por lo que Dios te dijo, con un gran entusiasmo para cumplir el propósito de Dios para tu ministerio, para la iglesia, pero no consideraste que enfrentarías obstáculos, estás en una situación difícil, porque el obstáculo va a provocar que mine tu fe. Es importante que te aferres a lo que Dios te dijo, particularmente que te aferres a lo que habla su palabra, y que tomes los modelos que hay en la Escritura para que veas cómo Dios lo que ha dicho finalmente lo cumple, independientemente haya oposición de Faraón, haya frustración, haya queja del pueblo. Ni la queja del pueblo, ni la queja de Moisés, ni la oposición de Faraón pudieron detener la mano poderosa de Dios. Y Dios vino con mano poderosa y fuerte y trajo sobre Faraón y sobre los egipcios 10 plagas, una tras otra, 10 juicios. Posteriormente sucedió un juicio número 11 al final de la historia que estamos tocando, que fue cuando el pueblo egipcio pereció en el mar y se ahogaron. Pero 10 plagas fueron lo que Dios utilizó para que el pueblo escogido, los hebreos, salieran de cautiverio.
Al fin y al cabo, esto se dio. La última plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Cuando vino esta situación, que fue la más grave de todas, y todos los hijos primogénitos de los egipcios perecieron, vino gran consternación, gran angustia, y entonces Faraón, que también perdió a su primogénito, dejó ir al pueblo de Israel. En ocasiones sucede lo siguiente, que una vez iniciamos y vemos la mano poderosa de Dios actuando en nuestro favor y comenzamos a tener logros en ese viaje hacia la tierra prometida, en ese viaje hacia la tierra que fluye leche y miel, en ese viaje a cumplir la voluntad, el propósito de Dios, lo que Dios nos ha mostrado que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Es posible que cuando llegan las situaciones que están por delante, también tengamos crisis. Este pueblo de Dios salió de cautiverio y emprendió su retirada por el desierto para cruzar a la tierra de Canaán, que es posible que en menos de un mes o un mes y algo pudieran haber terminado su travesía y entrar a la tierra prometida. Los que conocemos la historia sabemos que el pueblo fue rebelde, que el pueblo faltó a la fe, a la obediencia a Dios, que cometió muchas situaciones pecaminosas, que se quejó, que murmuró, y que eso provocó que se mantuvieran en medio del desierto. Pero hay una de las historias muy interesantes que aparece acerca de esta situación del pueblo, que muestran cómo se multiplicaron los problemas cuando estaban muy cerca de lograr la bendición de Dios. En el capítulo 14 de Éxodo se dice que Jehová habló a Moisés y le dio instrucciones concretas y le dijo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo es que hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y todos los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este grupo que salió de cautiverio, los hebreos y otros grupos de otras naciones que también aprovecharon la coyuntura y salieron juntamente con el pueblo hebreo, pero particularmente el pueblo escogido de Dios,
se quejaron delante de Dios, clamaron a Dios, se quejaron delante de Moisés y le reclamaron que por qué no los había dejado en Egipto. A pesar de que Dios con mano poderosa los había liberado, haciendo milagros y portentos, derramando 10 plagas sobre el pueblo egipcio, ahora ellos, cuando ven la crisis, están acampados en Baal-Zephón, en Pi-Hahirot, y estando allí, que estaban allí por las instrucciones de Dios, que les dijo que dieran la vuelta, y allí, frente al Mar Rojo, era que tenían que acampar. Esto nos hace pensar en lo siguiente. A veces Dios nos da instrucciones que cuando las cumplimos, encontramos que estamos en una encerrona. La situación se convierte en más difícil, más peligrosa, y la tentación nuestra es detenernos porque hay una amenaza. Y muchos lo que desean es volver a la vieja experiencia de vida, sin Dios, en cautiverio, sirviendo a los egipcios. Egipto siempre ha representado en la Escritura al mundo que esclaviza a la humanidad con sus costumbres, con su cultura, con su estado de cosas. Y hay gente al día de hoy que vive esclava del pecado y esclava de la costumbre, de la cultura, que la aleja de Dios en lugar de acercársele, y que va a provocar minar la fe que se ha depositado en Dios en algún momento. Hay gente que quiere regresar a la vida vieja porque estando ahora en el Señor encuentra que tiene dificultades, que tiene problemas y que no sabe cómo resolverlo. Yo tengo que decirte que si Dios te puso en ese lugar y parece que estás en una encerrona, juntamente con esa situación, Dios te va a dar una salida gloriosa y milagrosa. Este pueblo acampó en Pi-Hahirot y estando allí tenían por un lado frente a ellos el Mar Rojo. Detrás tenían el desierto a través del cual habían venido. Alrededor tenían las montañas y por ese lugar del desierto venían sus enemigos, los egipcios. Hay gente que aprendió a vivir en opresión y se acostumbró a vivir en el dolor, y cuando tiene la oportunidad de ser librado y liberado, prefiere acomodarse y bailar al ritmo de la música del enemigo. Bajo las circunstancias en que vivieron anteriormente, se acostumbraron a la esclavitud y ahora, al estar camino a una plena libertad, a una tierra que fluía leche y miel, acompañado de Dios Todopoderoso, se sienten incómodos y se asustan porque están enfrentando algo que no conocen. Lo único que conocían era la esclavitud, el trabajo forzoso, la opresión del enemigo, pero ahora que tienen la oportunidad de estar plenamente libres, prefieren venir y regresar a Egipto, a la esclavitud. Eso hizo que comenzaran a presionar a Moisés, a tratar de obligarlo a regresar a Egipto, a las viejas prácticas, a las viejas condiciones y estructuras opresoras, en lugar de creerle a Dios y esperar una nueva intervención poderosa. Dios había mostrado en 10 ocasiones su poder, trayendo plagas sobre el pueblo egipcio y que esas plagas no tocaran al pueblo hebreo. Eso de por sí eran milagros constantes. Por eso, cuando el pueblo de Israel comenzó a rechazar la visión que Dios había dado de su liberación y que se la había dado a Moisés, no a ellos, a Moisés, que les liberó y que ahora estaban en una experiencia de ir camino a la tierra prometida, estos hebreos le declararon a Moisés su miedo y le declararon a Moisés su queja. Y Moisés
les dijo lo siguiente: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés estaba dando una palabra profética para el pueblo, confiado, en plena servidumbre, en plena convicción, seguridad, en plena fe. Les estaba diciendo: ustedes ven todos estos egipcios que nos están siguiendo para cautivarnos de nuevo. Mírenlos bien, porque nunca más los volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Moisés hace esa declaración profética al pueblo y se corrió la voz por todo ese grupo que era inmenso, casi 2 millones de personas, dice la Biblia que entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Son situaciones difíciles las que se les presentaron. Cuando el pueblo del Señor, en medio de una atmósfera de amenaza, peligro, miedo, frustración, Moisés les habla como líder y le da una palabra profética: no temáis, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque estos egipcios que habéis visto no los volveréis a ver. Cuando en el Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, es que la relación de Dios para bendecir a su pueblo lo hacía a través del líder al cual había llamado para que comunicara al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Esa misma responsabilidad tenemos todos nosotros los que somos líderes en la iglesia, en el pueblo de Dios. Dios, que los había posicionado en una situación de peligro, sabía lo que iba a hacer. Sabía que estaban encerrados entre el desierto, el mar y los enemigos. Había mirado desde la eternidad y conocía que esto provocaría en Faraón y en los egipcios un exceso de confianza. Y en ese exceso de confianza habrían de seguir al pueblo de Dios para tratar de aprisionarlo de nuevo. Cuando miramos la Escritura, podemos ver que lo que no sabía este miedoso y desconfiado pueblo de Israel, y tampoco los arrogantes y hostiles y crueles egipcios, era que Dios tenía todo fríamente calculado. Déjame decirte, cuando Dios te lleva a una situación donde te encuentras encerrado y no encuentras salida, yo tengo que decirte que el Dios que te llamó, el Dios que te liberó, el Dios que hace obras portentosas porque es todopoderoso, tiene todo calculado y habrá de darte una salida. Su plan era perfecto. Salvaría a su pueblo con un milagro, haciendo pasar en seco el mar Rojo. Ahogaría a todo el ejército enemigo, y entonces los israelitas creerían en él como el verdadero Dios. Su nombre sería glorificado y creerían también en Moisés como el profeta de Dios. Así fue que sucedió. El pueblo de Dios pasó en seco, pasó al otro lado. La mano poderosa de Dios prevaleció contra Faraón y su ejército, quienes se ahogaron en el mar. Los israelitas fueron liberados totalmente de aquel pueblo que les tuvo por 430 años cautivo. Moisés cumplió la visión que le fue encomendada y Dios había sido glorificado y lo es hasta el día de hoy por su manifestación de poder a través de Moisés y a través de su pueblo. Dios quiere hacer lo mismo en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos unas grandes encerronas.
Estamos en una pandemia. Tenemos una situación de virus que se ha manifestado a nivel mundial. Tenemos las situaciones de las naciones unas contra otras. Tenemos los peligros que amenazan por el pecado y la maldad que hay en los corazones de nosotros, los seres humanos. Tenemos situaciones de amenaza a la economía, de amenaza a la vida. Tantas situaciones que nos parece que estamos en una encerrona. Quiero decirte que el todopoderoso Dios, Jehová de los ejércitos, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que trajo liberación a su pueblo que estuvo cautivo en Egipto cuando clamaron a él, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas posibles, hoy hará lo mismo porque no ha cambiado. En él no hay sombra de variación. Dios sigue siendo el todopoderoso y si clamamos a él, si solicitamos su favor, si pedimos su intervención, pero lo hacemos en la seguridad, en la confianza, en la fe de que Dios actuará en nuestro favor, así lo hará porque él se deleita en misericordia y porque responde al clamor de su pueblo. Clamemos delante de Dios, veremos su gloria y su poder, sacándonos de las situaciones más adversas y difíciles y que nos parecen imposibles, haciendo posible lo imposible. Te invito a orar. Ora juntamente conmigo. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te doy gloria, honra y alabanzas por el testimonio que hay en tu palabra de tantas ocasiones y a tanta gente que interviniste para traer liberación, traer salvación, traer sanidad, traer soluciones a los problemas que no se podían manejar y dar victorias y bendiciones grandes a los tuyos. Juntamente con tu pueblo, Señor, unidos, clamamos en el nombre de Jesús, pidiendo tu intervención sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Que pongas tu mano poderosa. Es en el nombre de Jesús que atamos y reprendemos toda enfermedad, todo quebranto, todo virus, toda acción contraria a tu voluntad. Los echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos, Señor, sobre la humanidad, tu gloria, poder y bendición para salvación, liberación, llenura del Espíritu Santo, para milagros y señales que glorifiquen tu nombre y traigan bendición a nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a que si has orado juntamente conmigo y te place escribirnos, lo hagas al apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Esa es la dirección postal de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Puerto Rico, la cual me honro en pastorear. Que Dios te bendiga mucho.